Cifras del gobierno de los Estados Unidos mexicanos a cargo del presidente López Obrador, alrededor de 140,000 asesinatos en lo que va de su gobierno. No es un dato de Damián ni del PAN, es un dato del gobierno de Morena. Eso significa más del doble comparado con gobiernos pasados que tanto señalan. Entonces yo creo que ya es momento de quitarse la banda de los ojos y decir, basta pues, es que García Luna que se refunda en la cárcel por traidor y junto con él todos los que hayan tenido algo que ver con crimen organizado, incluyendo los que están ahorita tomando decisiones. Porque ahí están tomando decisiones hoy, subordinados. ¿Qué creen? ¿Que actuaba solito o qué? Solo se puso de acuerdo. Por favor, hombre. ¿Por qué el gobierno fue a cabildear que liberaran al secretario de la Sedena anterior? No fue Calderón, fue López Obrador el que se puso a cabildear que lo liberaran. Y lo habían agarrado por lo mismo. Todos, compañeros, compañeras, todo aquel persona, funcionario que se le haya ocurrido traicionar a los mexicanos y ponerse de acuerdo con el crimen organizado, que lo metan a la cárcel, sea de Morena, del PRI, del PAN o de ningún partido político. Así, tal cual. Cuando hagamos eso, van a cambiar las cosas. Pero hoy hay que aceptar. México está dominado por el crimen organizado, ya basta. Es que fracasó en el pasado Calderón, ¿y por qué repites lo mismo? Pues cambiemos la estrategia de seguridad pública, una guardia civil, inteligencia financiera, pegarles donde les duele, desarticular el crimen organizado, fortalecer policías estatales y municipales y acabar con el problema que tenemos en México. El día que se haga eso, yo me paro aquí a aplaudirle a quien sea presidente o presidenta de este país. Pero hoy lamento decirles, es un fracaso la estrategia de seguridad pública y está en manos aquí del Senado de la República cambiarla. Dígame. Permítanme un momento, senador. ¿Con qué objeto, senador Moreno? Al orador, si es por su conducto, desde luego, si me permite una pregunta. ¿Permite una pregunta al senador Moreno? Con mucho gusto, las que desee. Tiene un minuto para formular su pregunta, senador Moreno. Muchas gracias. Solamente preguntarle al orador, porque creo que ha distraído un poco la atención, respecto a lo siguiente. Habla usted de una cifra bastante alta de muertos, asesinatos en esta administración. Ahí están los datos, evidentemente. Pero ¿no cree que usted que eso dista mucho de que configuren violación a los derechos humanos? Por una razón, las violaciones a los derechos humanos regularmente son cometidas por el Estado o por agentes del Estado, que es totalmente distinto a la violencia ordinaria. De tal suerte que le quiero preguntar, ¿usted piensa, cree, sostiene que esos asesinatos, esos productos de la violencia, como se ha señalado, los ha cometido el Estado mexicano? Tiene un minuto para contestar, senador Damián. Con mucho gusto. Yo sostengo que hay 140,000 asesinatos que en su mayor parte son del crimen organizado, según datos duros, y que el gobierno los deja actuar y por lo tanto es corresponsable. Yo sostengo que esas bandas criminales, algunas son terroristas. No me da miedo aceptarlo, porque la definición de terrorismo, según el Código Penal Federal, es quien comete actos para aterrorizar a la ciudadanía con el fin de que actúe o deje de actuar un gobierno o de atemorizar en general a los ciudadanos vía incendios, armas, lo que sea. Pues claro que es terrorismo si cuelgan de los puentes con unos letrerotes donde dicen gobierno, deja de perseguir a tal, porque si no voy a seguir matando. Pues eso es la definición de terrorismo. No les gusta porque les preocupa que otro país pueda tomar medidas, ya las puede tomar, por cierto, como las tiene catalogadas de crimen organizado. Yo no quiero que invada a nadie, pero quiero que se acabe la violencia que genera el crimen organizado en mi país con el gobierno coludido.
Perdón, senador, pero la derecha sí. Desde el siglo XVIII, desde finales de la colonia, existe una corriente de derecha en México, como seguro, desde antes incluso. Gracias, senador. Les recuerdo que no hay diálogo, senadores. Adelante, senador Vasconcelos. Senadora presidenta, me parece muy adecuado y muy simbólico que senadoras y senadores del PAN se pronuncien de manera acorde con ciertos sectores de los Estados Unidos que intervienen en asuntos internos de México. Qué bueno que quede evidenciado ante esta soberanía y ante la historia que hay legisladores panistas que están de acuerdo con que Estados Unidos se comporte como un gobierno global. Esto deriva, sobre todo esta actitud norteamericana, de los años de la post-Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el Congreso norteamericano y a veces otras instancias de los Estados Unidos se sienten con el derecho de decir quién está bien, quién está mal en derechos humanos, en democracia, etcétera. Pero el mundo está hoy en una multipolaridad, afortunadamente, de manera que yo creo que ningún país tiene la facultad de juzgar las políticas internas de otros países. Pero quiero referirme a otra cuestión. Solo algunos elementos del Congreso norteamericano y en particular del Partido Republicano y también algunas secciones del Departamento de Estado se han manifestado por criticar y sancionar sin derecho alguno las políticas del gobierno mexicano. Permítame un momento, senador Vasconcelos. Sí. Permítame, discúlpeme que lo interrumpa solamente para preguntar ¿con qué objeto, senadora Kenia? Por supuesto, claro. Sí acepta la pregunta de la senadora Kenia. Al concluir, entonces, le daremos el micrófono para que pueda preguntar. Concluya, senador Vasconcelos. Sí, naturalmente este asunto tiene muchas aristas, pero dentro del tiempo que se me ha asignado, quisiera mencionar que no todo el gobierno norteamericano está siendo crítico del gobierno del presidente López Obrador. Quiero recordar a todos lo declarado por el señor John Kerry, uno de los más eminentes políticos norteamericanos, que ayer se pronunció a favor de las políticas de este gobierno y se refirió, palabras más, palabras menos, al presidente López Obrador como un hombre que está ofreciendo liderazgo en México y atendiendo las necesidades de los más desprotegidos. De manera que, por fortuna, no se trata de una postura homogénea del gobierno norteamericano. Las voces que se han manifestado críticas a la situación interna de México, violando con ello nuestra soberanía, están restringidas al Congreso, a la Cámara Baja, de hecho, y algunas secciones del Departamento de Estado. Sería cuanto por el momento, senadora presidenta, y con mucho gusto acepto las preguntas que se me formulen. Senadora Kenia, tiene un minuto para formular su pregunta. Gracias, presidenta. El senador Vasconcelos ha dicho que ningún país tendría que entrometerse en otro y evidentemente pues, es algo claramente entendido entre las naciones. Estamos de acuerdo en eso. Bravo, senadora. Gracias. El senador Vasconcelos entonces seguramente no está de acuerdo con lo que dijo hoy el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador, y abro comillas, señor senador, dijo: departamentito del Departamento de Estado. Y también el primer mandatario de este país se atrevió a calificar como bodrio lo hecho en Estados Unidos, por cierto, en una facultad que tienen ellos establecida, porque además es para enviar recursos a las distintas naciones, lo dije hace rato, 200 países.
Si usted dice que no se deberían de meter, entonces entiendo que usted no está de acuerdo con lo que hoy se atrevió impunemente a decir el presidente López Obrador. Mire usted, yo empezaría por decir que el presidente de la República, con la legitimidad que le otorgan los más de 30 millones de votos que obtuvo para llegar a la presidencia, hace sus comentarios. De modo que no, permítame contestar. No interrumpa, senadora, ya se les dio el uso de la voz. No se puede hablar de que él se refiere a algo impunemente, lo hace legítimamente como jefe del Estado mexicano. Por otra parte, él se refirió a una sección del Departamento de Estado. Él está, me parece a mí, en su derecho de informar a la población mexicana desde su punto de vista, desde el punto de vista del jefe del Estado mexicano legítimamente electo, y tiene el derecho de explicar lo que ocurre en la relación bilateral México-Estados Unidos. Esa es mi opinión, senador. Gracias. Se vive sin temores, se vive en libertad y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las causas. Al mismo tiempo, no permitir la corrupción, la impunidad, el separar la delincuencia de la autoridad. Cuando el movimiento de reforma fueron los conservadores, pues ahora a Estados Unidos, allá van todos. A presentar sus quejas. Y luego, si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.